y les compartiré pantalla. La clase pasada terminamos haciendo unos cuantos ejercicios relacionados con la energía de enlace. Y esto a su vez, lo que hacíamos, o lo que hicimos la clase pasada, solo para recordarlo, es determinar la relación masa-energía a partir de insertar la definición de una fuerza relativista en el teorema trabajo-energía, y con esta relación masa-energía lo que empezamos a hacer es a asociar las diferencias entre masas que existen entre sistemas de partículas enlazados y el mismo sistema de partículas no enlazados, y asociamos esa diferencia de masas a la energía que los mantenía enlazados, independientemente de si eso era una energía producto de un enlace coulombico o de una fuerza nuclear en el núcleo, ¿no? Débil o fuerte. Y entonces, básicamente lo que decíamos es, ¿cuánto pesa un neutrón y cuánto pesa un protón como partículas libres? Y después determinábamos cuánto pesa, esto ya se sabe, se ha determinado de manera experimental durante muchos años, cuánto pesa un isótopo del hidrógeno, el cual tenga un neutrón en el núcleo, y las diferencias entre esas masas corresponden a la energía de enlace que se tenga para mantener amalgamados, si así lo quieren ver, en el núcleo al protón y al neutrón. Y eso, bueno, es una de las múltiples consecuencias o utilidades que tiene la equivalencia masa-energía, ¿no? Bueno, recordemos entonces que estamos haciendo un repaso de los conceptos más importantes de la física a finales del siglo XIX y principios del siglo pasado, del siglo XX. Entonces, ahorita en esta clase vamos a continuar con algo muy importante, que es el descubrimiento de los rayos X y el descubrimiento del electrón. Son dos temas que abordaremos de manera breve, pero que creo que son muy importantes para este curso, ¿no? Pues es una introducción a la física cuántica. Fíjense, en 1890 el concepto de estructura atómica de la materia pues era bien aceptado porque explicaba reacciones químicas, y también se conocían algo que se llamaban rayos catódicos en ese momento, y que eran generados en un tubo de vacío cuando se establecía un potencial eléctrico muy grande entre un par de placas metálicas. Déjenme comentarles aquí o ponerlos en contexto referente a lo que vamos a discutir. Fíjense cómo se basa en esta parte del curso en 1800 y habla de estructura atómica. Lo que quiero que todos estén conscientes y le den una revisadita por ahí en el internet, pónganle ahí en el buscador estructura atómica, por ejemplo, y verán algo de su historia. En esta época, en este año, todavía no se sabía a ciencia cierta cómo estaba constituida la materia. Todavía no se determinaba el hecho de que estuviera compuesta por átomos, ¿no? Ese concepto todavía era discutible y discutido, y, y se hacía investigación al respecto, ¿no? Pero, a pesar de eso,
muchos investigadores y muchos académicos de la época aceptaban el hecho de la existencia de este tipo de átomos o de que la materia pudiera bien estar compuesta por unidades fundamentales que tenían ciertas características, ¿no? Y que diferían si unas eran más, ¿no? Por ejemplo, el oro sabían, digamos, el oro tendría que estar formado por unidades fundamentales de oro y la plata por unidades fundamentales de un material diferente, ¿no? Más o menos estaban de acuerdo en ese sentido, porque eso podía explicar las reacciones químicas, ¿no? Y otra cosa que se conocía mucho eran los rayos catódicos. Los rayos catódicos, les adelanto desde ahorita, son electrones, pero quiero que en pos de darle narrativa a esta parte del curso, me gustaría llamarlos y que todos estén conscientes de que son rayos catódicos y de que en ese momento los investigadores que utilizaban los rayos catódicos pues no sabían que eran electrones, porque claro, como les comentaba en este punto anterior, no se sabía incluso cuál era la composición fundamental de la materia, ¿no? Mucho menos la existencia de los electrones. Pero sí los podían identificar como si fueran un tipo de rayos, porque en este momento nosotros sabemos que los electrones son partículas, ¿no? Y son partículas cargadas y que si las sometes a un campo eléctrico, pues las puedes acelerar, ¿no? Entonces, eso es lo que ellos estaban haciendo, poniendo un potencial eléctrico y aceleraban esos llamados rayos catódicos, que no eran otra cosa que electrones. Entonces, miren, bueno, los físicos y los académicos en general en esa época, pues una buena parte utilizaban tubos de vacío para hacer muchos de sus experimentos. Y ahorita vamos a ver por qué, ¿no? Y cómo, y los arreglos de esos tubos de vacío. Uno de ellos, en 1895, Röntgen, trabajando estos rayos catódicos o estudiando el efecto que estos rayos catódicos tenían en diferentes materiales, observó otro tipo de rayos que aparentemente no estaban siendo afectados por los campos magnéticos ni el campo eléctrico, que sí le permitían controlar, no, de alguna manera controlar los rayos catódicos con los que estaba estudiando estos materiales, ¿no? Los efectos que esos rayos catódicos tenían en esos materiales. A los nuevos rayos los llamó rayos X y aparentemente esos eran producidos, digamos, como producto del bombardeo catódicos en las paredes de vidrio de los tubos de vacío en las que estaban trabajando, ¿no? Por ese descubrimiento, Röntgen gana el premio Nobel de Física en 1901 por el descubrimiento de los rayos X. Pero fíjense, déjenme les pongo aquí el aparatito. El aparatito, o lo que se hacía en esa época, era de esta manera. Fíjense que aquí ponen una diferencia de potencial. ¿Cómo ponen una diferencia de potencial? Con una pila, ¿no? Por ejemplo, con una batería de coche, ellos pueden hacer baterías, o con o con el voltaje que viene de la línea de suministro eléctrico, que se utilizan las ecuaciones de Maxwell para producir estas diferencias potenciales, estos campos eléctricos al mover, al cambiar los flujos magnéticos y todo lo que ya hemos visto, ¿no? Pero tú tienes una diferencia de potencial aquí y tienes un tubo, este es un tubito de vacío. Tú tienes, aquí no les estoy poniendo todos los puertos y las cosas que se necesitan, pero tienes puertos donde van conectadas bombas de vacío que evacúan el tubo, ¿no? Hagan de cuenta que ustedes están como en el supermercado, ¿no? Y tienen jamón aquí adentro y sacan todo el aire para dejar el jamón al vacío, ¿no? Pues aquí en lugar de jamón, pues lo que quieren es dejar nada aquí adentro.
¿Por qué? Porque fíjense, déjenme les cuento una cosa. Ellos se daban cuenta de que no podían ver los rayos catódicos si no tenían el tubo evacuado. Alguien abra el micrófono, sea participativo con su pobre profesor y dígale por qué cree que no podían ver esos rayos catódicos. Por las colisiones de los electrones, ¿no? Con la materia. Con la materia, claro. Muchas gracias, Yuritsi. Sí, pues era eso. El aire es materia al fin y al cabo, ¿no? Entonces, los electrones, estos rayos catódicos que ellos les llamaban en ese momento, no podían viajar, no tenían un camino libre medio para llegar al ánodo sin tener ahí colisiones. Algunos sí llegaban, por supuesto que se establecía alguna corriente de algún estilo, pero no era lo mismo que al evacuar el tubo. Entonces, tú aquí lo que necesitas es un espacio vacío por el cual pudieran viajar estos rayos catódicos. Y entonces, identifiquen, por supuesto, y por eso es importante haber dado un repaso a teoría electromagnética, identifiquen que estos llamados rayos catódicos, a su vez, tienen más energía cuando el voltaje es mayor, ¿no? Y en lugar de pedirles que abran el micrófono, me encantaría pedírselos, pero igual y nos tomamos más tiempo. Yo lo que quiero que vean es que el voltaje está relacionado con la velocidad final, digamos, de un electrón cuando está en un campo eléctrico constante, ¿no? Recuerden ustedes que la energía cinética de un electrón se puede o se acostumbra a medir en electronvolts, ¿no? Así que si tienes aquí un voltaje de 100 volts, cada uno de los electrones va a tener 100 electronvolts de energía cinética. Si tienes aquí 1000, cada uno va a tener 1000 electronvolts de energía cinética. Y así hasta llegar a 100,000, cada uno va a tener 100,000 electronvolts de energía cinética. Entonces, les cuento esto porque lo que hacían los investigadores en esa época era poner material aquí y ver cómo ese material iba siendo modificado o afectado por la radiación de estos electrones, ¿no? O por el bombardeo, si ustedes lo quieren pensar, de esos electrones. Y iban haciendo lo que yo me supongo, o cosas similares a las que me supongo que ustedes harán cuando entren al posgrado, ¿no? Es decir, a ver, ajusta el voltaje. Tengo tanto voltaje, tanto tiempo, tomo fotografías del material antes y después, lo reporto en una bitácora, ahora cambio el material, mantengo el mismo voltaje, varío el tiempo, es decir, iban jugando con esos parámetros para identificar, digamos, cuál era el daño o las características que esos rayos catódicos hacían a los materiales que tenían aquí, ¿no? Entonces era algo muy llamativo este tipo de experimentos. Y claro que se modificaba, pues porque tú ibas cambiando la energía con la que ibas mandando o irradiando ese material de rayos catódicos. Pero fíjense lo que descubrió Röntgen. Röntgen se dio cuenta, haciendo estos experimentos que les estaba comentando, que cuando los rayos catódicos incidían en un determinado material, después de eso, digamos, debido a ese fenómeno, debido a que los rayos catódicos incidían en un material, se emitían otro tipo de rayos que pudo él identificar aparentemente de manera fortuita, porque tenía una placa fotográfica ahí y estaba, creo, y llegó su esposa y puso la mano sobre esa placa fotográfica, fungiendo su mano, digamos, como una sombra y revelándose, ¿no? Digamos, sacando la primera radiografía, digamos, del mundo, ¿no? Y
cuando vio eso, no fue en este año, ¿no? No fue en este año, pero cuando vio eso, él se puso a investigar los rayos producidos por el bombardeo de rayos catódicos en esta sección de su aparato, ¿no? Y bueno, lo que quiero adelantarles ahorita, o lo que quiero comentarles, es que sí, en efecto, nosotros arrancamos diciendo, los rayos catódicos son electrones, y ahorita veremos que lo son. Y los rayos X son rayos X, ¿no? En realidad es radiación electromagnética. Y lo vamos a ver más adelante, pero sí es producto de el bombardeo de los rayos catódicos o de los electrones sobre un determinado material. Y vamos a ver cómo es esto consistente, ¿no? La producción de estos rayos X. Ahora, dejemos por un momento en pausa el hecho de la existencia de estos rayos X debido a al impacto de electrones en diferentes materiales. Vamos a regresar a investigar o a estudiar qué son esos rayos catódicos. Thomson creía que los rayos catódicos eran partículas. Él estaba decantándose por eso. Él decía, esto debe ser partículas y debe ser materia, ¿no? Las partículas pues tenían o tienen masa, ¿no? Y algunos otros científicos, principalmente alemanes, por ejemplo Hertz, pensaban que los rayos catódicos era un fenómeno ondulatorio, similar al fenómeno de la luz, ¿no? Es decir, fíjense ustedes que cuando se plantean las ecuaciones de Maxwell y se corrobora de alguna manera que la luz era un fenómeno electromagnético, se empieza a pensar en todo el mundo, bueno, o se empieza a asumir que muchas cosas podían ser estos fenómenos electromagnéticos. Por ejemplo, la radiación infrarroja, sí se había conocido antes o se había descubierto antes, pero se fue catalogando, afianzando en el sentido de decir, ¿sabes qué? Nuestros ojos no pueden ver la radiación infrarroja, pero no obstante es un fenómeno de radiación electromagnética completamente análogo a lo que sí pueden ver nuestros ojos en un determinado rango de longitudes de onda, ¿no? Entonces, no era descabellado eh, aceptar lo que pensaban estos otros científicos, como Hertz, ¿no? Decir, bueno, mira, estos rayos catódicos podrían ser más bien un fenómeno ondulatorio que está relacionado con luz, por ejemplo, ¿no? Aunque no necesariamente idéntico o tal, ¿no? Pero o de perturbación de algún campo, ¿no? Pero no necesariamente materia. Entonces, Thomson lo que se propuso hacer es determinar que estos rayos catódicos en realidad eran materia, que tenían una naturaleza de partícula, que tenían una naturaleza de poseer masa, ¿no? Y entonces, él lo que quiso hacer es determinar su relación carga-masa. Determinar su relación carga-masa porque ya en ese momento se tenían versiones primitivas, digamos, de los espectrómetros de masa, ¿no? Que nosotros estudiamos en nuestro repaso de electromagnetismo, porque utilizaban campos eléctricos, campos magnéticos, y entonces veían cómo estos campos eléctricos y magnéticos dispuestos en una determinada configuración podían ayudarlos a determinar esta relación carga-masa. Fíjense, en un sistema como el que usaba Röntgen, este que está aquí dentro, imagínense esto que está aquí, ustedes le agregan un selector de velocidad como el que ya revisamos, ¿no? Fíjense, le ponen un selector de velocidad como el que ya revisamos, en el que hay un campo magnético, un campo eléctrico y un campo magnético perpendiculares, transversales a la trayectoria de los rayos catódicos. Fíjense, esta sección es el selector de velocidad y lo ponen dentro del tubo de vacío como el que usaba Röntgen o el que usaban los
los científicos de esa época, ¿no? Y que en la época se siguen utilizando, mucho vacío en mi laboratorio. Repito, nuevo comercial que quede grabado. Si alguien quiere venir a hacer películas delgadas al instituto, por favor. Hay muchos equipos de vacío y cosas de ese estilo, ¿no? Están las puertas abiertas. Pero bueno, miren. Ponían un selector de velocidad. Recuerden ustedes que un selector de velocidad, entonces, es un campo eléctrico y un campo magnético perpendiculares. Aquí, el campo eléctrico, fíjense cómo va aquí hacia abajo, ¿no? Van las líneas perdón, el campo eléctrico, bueno, no sé si dije eléctrico, pero las líneas de campo eléctrico van en esta dirección. Y ponen un campo magnético cuyas líneas de campo van hacia el interior de la página. Por eso están marcadas aquí con estas tachitas. Y entonces, fíjense, agarraba y encendía este voltaje. Este voltaje que está aquí afuera es independiente del selector de velocidad, ¿no? Lo encendía y eso hacía que los electrones pudieran empezar a moverse. De tal suerte que había un electrón aquí que tenía una determinada velocidad inicial, V0, y pasaba a través del selector de velocidad que había puesto Thomson. Entonces, cuando el campo magnético, este Vin, está apagado, vamos a pensar que no existe campo magnético, solo hay campo eléctrico, y este electrón entra aquí con una determinada velocidad. Entonces, el campo, este otro campo eléctrico, no el que lo aceleró, sino este que está aquí en el selector, pues deflecta el electrón hacia arriba. ¿Por qué? Porque las líneas de campo eléctrico que van hacia acá atraen al electrón, ¿no? Recuerden que es una carga negativa aquí. Y entonces lo atraen y justo cuando salen de este intervalo de longitud, los electrones ya salen con un componente en el vector de velocidad que está en Y, ¿no? Aquí al inicio, todo el vector de velocidad va en X, y aquí al salir ya traen una parte del vector de velocidad en X y un componente del vector de velocidad en Y. ¿Por qué? ¿Cuál es ese componente del vector de velocidad en Y? Lo podemos sacar con la fuerza que ejerce el campo eléctrico, este campo eléctrico sobre el electrón. Recuerden ustedes que es la masa del electrón por la aceleración en esa dirección, en Y, a la aceleración en Y, es igual a la carga del electrón por el campo eléctrico, ¿no? Ok. Ahora, por otro lado, el tiempo que le toma cruzar al electrón esta distancia, esta de aquí a acá, es una distancia, la que quieran, L, aquí dice, lo voy a escribir porque eso me faltó, yo creo. L, esta distancia de aquí, miren, es L, de aquí a acá, ¿no? Esa distancia, bueno, se me fue la línea, pero ya no lo voy a borrar. Esa distancia es L. El tiempo que le toma cruzarlo es la distancia entre la velocidad inicial. Aquí, discúlpenme también, porque hay como inconsistencia con la notación. Esta velocidad inicial se refiere a esta BI, ¿no? Le puse aquí para decirles que es la componente en X o la componente en Y de esta velocidad, ¿no? El tiempo que le toma es la distancia que tiene que viajar entre entre la velocidad a la cual va, ¿no? Ese es el tiempo que le toma. ¿Por qué? Porque el vector de velocidad en Y no va a afectar la componente del vector de velocidad en Y, ¿no? Bueno, todo eso ya lo sabemos y lo hemos revisado mucho tiempo en clases pasadas. Entonces, vean ustedes, cuando sale el electrón, debido a que pasó por un campo eléctrico, ese campo eléctrico lo aceleró y entonces, justo cuando sale, trae un componente de velocidad en Y. Supongamos, vean ustedes, supongamos que no existiera ese campo eléctrico, ni el campo magnético, ni nada. Y el electrón pasa por una región aquí, la que sea, vale L también, pero no hay ni campo eléctrico ni campo magnético. Lo que va a pasar es que el electrón sale derecho. Entonces, fíjense, si no hay componente en el vector de velocidad en Y, tangente de teta es 0, ¿no? Es decir, este tangente de teta no existe. Pero ustedes pueden ver que a medida que
o que va aumentando el vector, la componente del vector de velocidad en y, esto ya no se vuelve cero. Es decir, esto ya no es cero, esto ya tiene un determinado valor, es decir, ya va a haber un ángulo. Y eso se ve rápidamente, ¿no? Físico, desde la física del problema sale así, y entonces el electrón empieza a ser atraído por el campo eléctrico y sale. Y entonces acá, Thomson puso una pantalla, no sé si, no, puso una pantalla aquí, miren, una pantalla que le permitía ver dónde pegaban los electroncitos, ¿no? Aquí o acá, y asociarlo, por supuesto, al ángulo de deflexión, ¿no? Bueno, entonces uno se pregunta para esta expresión, ¿quién es BY? BY o BY es cuando tú tienes una partícula con aceleración uniforme, tú sabes que la velocidad final es la aceleración por el tiempo que pase actuando esa aceleración sobre la partícula. Acuérdense ustedes que es una aceleración es metros sobre segundo al cuadrado. Eso significa cuántos metros sobre segundo incrementas o decrementas en cada segundo, ¿no? Entonces, bueno, aquí tienes la velocidad final, es la aceleración en y por t. Esa es la velocidad en y, la velocidad final en y. Esta es la velocidad, el componente de la velocidad en x, ¿no? Pero ¿quién es y? ¿Quién es aceleración en y? Aceleración en y, acuérdense, nada más pasen dividiendo la masa aquí, y es la carga por el campo eléctrico entre la masa. Entonces es la carga por el campo eléctrico entre la masa, esto corresponde a la aceleración. ¿El tiempo quién era? El tiempo es la longitud entre la velocidad inicial. Entonces pongan el tiempo aquí. La longitud entre la velocidad inicial. Y como había una velocidad inicial aquí abajo, entonces tangente de teta me queda definido en términos de la carga, del campo eléctrico de la masa, de la longitud de las dos placas, esta longitud, y de la velocidad inicial, y ahorita verán por qué hago esto con, entre comillas, velocidad inicial. Más que velocidad inicial, es el componente en X de la velocidad. Por ejemplo, aquí tienes una velocidad inicial, aquí, antes de entrar al campo eléctrico, pero aquí ya tienes esa velocidad que sigue sin afectarse, la parte de en X, pero ya también tienes un componente en Y. Aquí va a ir aumentando el componente en Y. Va a ir aumentando, ¿no? Entonces, por eso le llamamos componente. Ahora, recuerden que para un selector de velocidad, ese componente en Y, yo lo puedo determinar o lo puedo conocer con las magnitudes del campo eléctrico y el campo magnético, que son perpendiculares entre sí, ¿no? Entonces, puedo meter esta expresión, ya encendiendo ahora sí el campo magnético que está acá, puedo meterla en esta expresión que está aquí, ¿no? Aquí en B. Entonces, fíjense. Bueno, antes de meterla aquí, vean ustedes, lo mejor sería, como lo que buscaba Thomson, era obtener la relación carga entre masa, pues va a pasar BI al cuadrado aquí multiplicando por tangente, y va a pasar el campo y la longitud dividiendo, ¿no? Es lo que tenemos aquí. Carga entre masa es BI por tangente, entre el campo eléctrico por la longitud dividiendo. Esta yo la puedo, del selector de velocidad que conocemos, sustituir por el campo eléctrico entre un campo magnético. Fíjense, este campo eléctrico que está acá es el mismo de este selector, estos son los mismos campos, ¿no? Por lo tanto, cuando yo la pongo aquí, ¿no? Este va a ser campo eléctrico cuando yo meto esto aquí, me va a quedar campo eléctrico al cuadrado, campo magnético al cuadrado. Como tengo un campo eléctrico acá, se me va un cuadrado del campo eléctrico y nada más me queda el cuadrado del campo magnético. De tal suerte que lo más interesante aquí o el resultado importante es que con esto
resultados o manejo relativamente sencillo, Thomson pudo determinar esto, ¿no? La relación que hay entre la carga-masa, mediante parámetros sencillos que podía medir en su experimento, que es el campo eléctrico, el ángulo de deflexión, el campo magnético que él conocía al cuadrado y la longitud que tenía, ¿no? Él asocia este valor carga-masa a esos parámetros que él podía medir porque él hizo su experimento, ¿no? Entonces, Thomson logró eso haciendo un vacío muy grande en el tubo catódico, en el tubo de rayos catódicos, pero además utilizó campos eléctricos y magnéticos de buena intensidad y también muy bien producidos y definidos, porque antes ni él ni Hertz se había podido observar una deflexión debido a la presencia de ese campo eléctrico, ¿no? Básicamente lo que también les quiero decir aquí es que el descubrimiento de esta relación carga-masa por Thomson es producto de tener o de haber desarrollado una excelente tecnología para su época. Algo en lo que de alguna manera, y qué bien o qué mal, dependiendo de la perspectiva con la cual se mire, qué bien o qué mal que esto esté grabado, porque sí es importante mencionar que estos países tradicionalmente primermundistas son aquellos que tienen muchos más recursos para invertir en la investigación y en el desarrollo de tecnología de alto, de alto calibre desde esa época y da lugar a nuevos descubrimientos, ¿no? Este mismo fenómeno yo percibo, considero que sigue existiendo de alguna manera en nuestros días, ¿no? No obstante, se sabe que también un gran ingenio puede dar aportaciones al conocimiento humano independientemente de la tecnología con la que se disponga, ¿no? Así que vamos a... Y aparte, ya no es, a mi parecer también hay que aclararlo y decirlo, ya no hay o yo no percibo tan grande esta brecha, ¿no? Entre la tecnología de investigación actual, que sí la hay, pero se disminuye un poco con el hecho de la globalización. Es decir, si uno quiere identificar o utilizar luz de sincrotrón, que veremos también más adelante a qué me refiero con eso, puede solicitar tiempos, ¿no? A la Unión Europea, y la investigación se ha abierto a todo el mundo, ¿no? Entonces, lo importante es prepararse y se les irán abriendo oportunidades para el uso de sofisticada tecnología para la investigación, ya lo verán. Entonces, bueno, y aquí hago un pequeño repaso porque me gusta hacer pausas a veces en la clase, como ustedes se habrán dado cuenta, y reflexionar acerca de cosas que pueden, que dábamos por hecho, pero que no reflexionamos mucho, ¿no? Cuando hicimos este análisis, cuando hicimos este estudio, perdón, muy breve de teoría electromagnética, empezamos la primera clase con la ley de Coulomb, ¿no? Y dijimos que una fuerza que ejerce una carga sobre otra es proporcional al valor de la carga entre la distancia que separa a ambas cargas al cuadrado. Y empezamos a trabajar e metimos más conceptos, flujo eléctrico, vector de superficie, en fin, ¿no? Campo magnético y tal. Pero nunca analizamos en realidad qué es un Coulomb. Y lo que les quiero presentar aquí es que un Coulomb es la cantidad de carga transportada en un segundo por una corriente de 1 amper, ¿no? Un Coulomb se puede definir como 1 amper segundo.
Cuando uno se pregunta, oye, ¿qué es un ampere? Pues un ampere es el promedio de un coulomb de carga eléctrica por segundo. Es decir, un ampere es un coulomb sobre segundo. Entonces, aparentemente queda no definido, ¿no? No aparentemente, no queda definido, queda totalmente ambiguo. Y se los presento en este momento porque quiero intentar hacer que dimensionemos el trabajo que, que le implica al mundo, a las personas, hacer investigación con, con menos conocimiento. A ver, me refiero al hecho de que cuando se planteó la ley de Coulomb, era incluso complejo definir la unidad de carga, ¿no? ¿Qué era un Coulomb? Eh, y eso hace muy complicado la generación o la presentación de conceptos nuevos, ¿no? Les comento esto y justo después, así lo he planeado, así lo he tratado de hacer durante ya algunos años, justo después de comentarles las complicaciones o las diferencias que hay entre la tecnología de punta de algunos países primermundistas contra algunos que no lo somos, como es el caso del nuestro, de México, pero también contarles e incentivarlos y decirles que a mi parecer esta es una excelente época para hacer investigación porque no tenemos que trabarnos con este tipo de cosas, ¿no? Después, tiempo después, ¿no? Se descubrió o se definió que el ampere es una unidad básica de medida y es la intensidad de una corriente constante que manteniéndose en dos conductores paralelos rectilíneos de longitud infinita en el vacío y situados a una distancia de 1 metro uno del otro, producirán una fuerza de 2 por 10 a la menos 7 newtons por metro de longitud, ¿no? Esto ya está en términos de las constantes del sistema internacional, newtons, metro, ya puede ser definido qué es un coulomb. Pero bueno, el hecho de que haya tanto ya avanzado nos permitiría, si tenemos buena fortuna y trabajamos duro, poder hacer contribuciones importantes, ¿no? Para, la, para la física, la ciencia. Ojalá que así nos lo permita Dios. Bueno, yo que soy creyente. Y bueno, continuemos. El Coulomb es equivalente a la carga de aproximadamente 6.24 por 10 a la 18 protones y menos un Coulomb, pues entonces es equivalente a la carga de 6.24 por 10 a la 18 electrones, ¿no? Y bueno, ahora sí, regresando con Thomson después de este breve pausa. Thomson recibió el Premio Nobel de Física en 1906, fíjense, a principios del siglo pasado, por su descubrimiento de que los rayos catódicos que habían estado utilizando para irradiar material, pues eran partículas cargadas, ¿no? Y no un fenómeno ondulatorio como lo planteaba Hertz. Otra de las conclusiones importantes de Thomson fue que este valor, esta relación carga-masa, era muchísimo más grande que cualquier valor carga-masa medido para átomos de hidrógeno en ese momento, porque como les comenté al principio, recuerden que ellos ya tenían versiones diferentes de espectrómetros de masa como nosotros los estudiamos previamente en el curso. Y por supuesto ya habían hecho esta determinación carga-masa, por ejemplo, para átomos de hidrógeno e incluso otros gases, ¿no? También, o otros elementos en estado gaseoso o ionizados, ya habían determinado esto. Y lo que se daban cuenta, pues, era que la relación carga-masa para los electrones, pues era muchísimo más grande, ¿no? Que algunos de estos valores conocidos. Y esto, pues, ¿a qué está relacionado? ¿Por qué era más grande? Pues bien, M era muchísimo menor o E, la carga, era mucho más grande. O bien, ambas. En el caso de la carga, como veremos ahorita a continuación, pues parecía no tenía mucha
no va a tener mucha influencia, pero sí la masa era muchísimo muchísimo menor. También se dio cuenta de que los llamados o estos electrones, eran mucho más penetrantes que los átomos o moléculas, ¿no? Porque como les comentaba, pues también aceleraban átomos y moléculas en este tipo de experimentos con estos arreglos, pero estos eran mucho más penetrantes, ¿no? Traspasaban o podían entrar en materiales de mayor espesor, ¿no? Eso es otra de las cosas. Y bueno, una vez que se determinó digamos, el hecho de que los rayos catódicos eran electrones, se intentó determinar cuál era esa carga, porque lo que ellos tenían era una relación carga-masa de algo que no conocían ni su carga ni su masa, ¿no? Eso es una de las cosas. No conocían ni la carga ni la masa, solo tenían la relación carga-masa en términos de los parámetros que habíamos visto. Entonces se dieron a la tarea, o lo que se necesitaba era determinar una u otra. Y lo primero, ¿no? Lo primero que se trabajó fue en relación a la carga del electrón. En 1911, Robert Andrew Millikan reportó evidencia convincente que le permitía determinar, o evidencia convincente que daba un valor preciso para esa carga de cada electrón, ¿no? De cada componente de estos rayos catódicos que había o que se estudiaban en la época, ¿no? Entonces, fíjense, hay que revisar rápidamente cómo él hizo esto. Él determinó la carga del electrón con un experimento, más bien haciendo miles de experimentos. La repetición, más bien miles de repeticiones del mismo experimento. Fíjense, aquí ustedes tienen un campo eléctrico, tienen un par de placas, una de ellas tiene un hoyito aquí adentro y por el cual entra una gotita. Y tienen un campo eléctrico entre estas dos placas. Recuerden ustedes, déjenme lo vuelvo a hacer porque creo que es parte de la didáctica, ¿no? Recuerden ustedes que el trabajo, acuérdense, fíjense, el trabajo que hace una fuerza sobre una partícula es la fuerza que se ejerce por la distancia, ¿no? Y eso también es igual al cambio. Ay, déjenme borro esto porque esto sí no me gusta que quede así. Es igual al cambio en energía potencial, ¿no? Entonces, acuérdense que ya habíamos dicho que la fuerza que ejerce un campo eléctrico sobre una carga es el campo eléctrico por la carga, ¿no? Eso ya lo sabemos. Y eso para el trabajo, pues es por la distancia. Y eso sería igual a la energía potencial eléctrica, ¿no? La energía potencial eléctrica. Entonces, es decir, el campo por la carga es igual a la energía, a la energía potencial eléctrica entre la distancia, en donde esté toda la distancia que recorra, ¿no? Si yo le quito aquí, lo divido entre la carga, esto deja de ser energía potencial y se convierte solo en potencial eléctrico, ¿no? Entonces, aquí está, es esto. Es el potencial, el campo eléctrico entre estas dos placas puede ser interpretado, ¿no? Lo que ya habíamos visto varias veces en el curso, como el voltaje que provee esta fuente de DC entre la distancia que hay entre estas dos placas. Bueno, entonces surge que cuando una gotita cae, está aquí en medio,
su fuerza de arrastre, de fricción, es proporcional a su velocidad debido a la viscosidad del aire. Pero, bueno, y esa fuerza de arrastre siempre va en sentido opuesto a la velocidad. Es el equivalente, si ustedes lo quieren ver así, a una fuerza de fricción. Pero para el objetivo que tenía Millikan, esa fuerza de arrastre es cero, porque lo que él quería era equilibrar esta gotita, ¿no? En medio de las dos placas de su experimento. Vean que no es un experimento súper sofisticado, pero sí requiere, y ahorita verán por qué lo requiere, de muchos experimentos o de muchas repeticiones. Fíjense. Entonces, lo que él decía es, a ver, antes de otra cosa, estas gotitas son gotitas cargadas. Hagan ustedes ese experimento. Yo lo hice hace como 6 meses. No es tan tan llamativo como viene en un video de internet que vi. A ver, déjenme les cuento del experimento del que estoy hablando. Abren ustedes la llave del agua y cae un flujo de agua así pequeño. Se tallan el cepillo en Yo no lo hice con llave del agua. Yo recuerdo que lo hice con poquita agua que tenía en una botella. Se tallan el cepillo en el pelo o lo cargan de alguna manera en alguna manta hecha sintética de poliéster o de algo así, y acercan el cepillo al flujo de agua que está cayendo. Y verán cómo el flujo de agua se dobla un poquito. Es el campo eléctrico, ¿no? Que se está trayendo. Se puede doblar para un lado o para el otro, ¿no? Entonces, una de las cosas que les quiero comentar es que estas partículas de aceite que caen aquí en medio de las placas paralelas del experimento de Millikan están cargadas, ¿no? Tienen una distribución de carga. ¿Por qué tienen una distribución de carga? Pues pueden haberla acumulado, como lo que hemos visto en los problemas, ¿no? Por la fricción como si fuera el peine friccionándose con la manta o con el pelo, se acumula carga, ¿no? En este dispositivo, ¿no? Bueno. Entonces, ¿qué pasa? Las partículas estaban cargadas y lo que quería Millikan era hacer que la fuerza eléctrica fuera igual a la fuerza de gravedad que las mandaba para abajo, ¿no? Es decir, la fuerza eléctrica es igual a la fuerza de gravedad, y entonces las mantenía flotando ahí, ¿no? O compensando la fuerza de gravedad que las llevaba hacia abajo y con la fuerza eléctrica. Entonces podía determinar que la carga, acuérdense ustedes, ¿no? La fuerza eléctrica es la carga multiplicada por el campo eléctrico igual a la masa por la gravedad. Si ahí, de aquí, ustedes sustituyen, ¿no? El campo eléctrico por la expresión de B sobre D, ¿no? Aquí pones B sobre D y B sobre D y te queda mg por D sobre B, ¿no? Te queda ahí. Para una gota, cuando se equilibra en medio con este campo eléctrico, podemos determinar su carga en términos de la masa de la gota, de la gravedad de la Tierra, de la distancia que hay entre las dos placas y del voltaje que estás midiendo con la fuente esta que tú estás poniendo aquí. Vean cómo sí podría ser, es posible, ¿no? Determinar el valor de esa carga. Claro está que el valor de esta carga de alguna manera está afectada porque hay una fuerza boyante del aire. Recuerden ustedes que el aire es un fluido y que cuando algo se mete dentro de un fluido, por ejemplo, ustedes metan no sé, una manzana en una tina con agua y verán que el volumen de esa manzana desplaza ese fluido y entonces hay una fuerza boyante que trata de mandar a la manzana hacia arriba del fluido, ¿no? Entonces, es decir, en este sentido, la gota de aceite que está
equilibrando Millikan, también tiene una fuerza boyante porque está dentro de otro fluido que es el aire, pero es tan pequeña esa fuerza boyante que puede ser despreciada y nos podemos quedar con esta expresión para determinar cuál es la carga de la gota en términos, nuevamente, de la masa de la gota, de la gravedad, de la distancia entre placas y del voltaje que estás midiendo con la fuente, ¿no? O que estás imprimiendo ahí con la fuente. Bueno, ahora lo difícil, o digamos la siguiente complicación, era determinar la masa de la gota, porque pues estos valores, estos tres otros valores eran fáciles. La masa de la gota la pudo determinar o la intentaba determinar con esto. Él conocía qué tipo de aceite tenía y conocía su densidad. Además, cuando estaba flotando ahí, tenía la forma de una gota, era verdaderamente esférico, ¿no? Entonces, cuando se mantiene flotando con las fuerzas canceladas, tienes la forma de una gota y tú sabes que la masa de esa gota va a ser el volumen que tenga esa gota por la densidad. El volumen de algo por su densidad. Y el volumen de una gotita era 4/3 de pi por r al cubo, el volumen de una esfera. Ahora el problema iba a ser determinar este radio, porque si ya determinabas este radio, ya tenías la densidad, ya tenías todo, pues ya tienes la masa, la pones aquí y ahora sí sacas la carga. El problema era determinar ese radio. Y ese radio, pues lo intentaba primero determinar con un microscopio, ¿no? En medio de en este lugar, él trataba de hacer mediciones con un microscopio para determinar el radio, pero también o realmente lo que hizo, otro de sus aportes fue que lo determinó haciendo una modificación pequeña, Millikan, a la ley de Stokes, con la velocidad terminal de una gota cuando se apagaba el campo. ¿Qué es lo que hacía? Se decía, ¿sabes qué? Cuando este campo se apague, la gota va a ir para abajo, ¿no? Va a chocar en esta placa, va a dejar una mancha y con eso con esa manchita, puedo determinar su velocidad terminal y con eso puedo sacar también el radio, ¿no? En fin. Vean ustedes que determinar los radios, que a su vez, ya no voy a decir determinar sus radios, determinar las masas de las gotitas, pues representaba un reto, no tanto un reto, se representaba una disciplina para estar haciendo muchas mediciones. ¿Qué fue lo que al final él quería hacer? Él quería hacer, mira, la gota número 1 tiene una carga de 5. Las unidades que ustedes le quieran poner en este momento, ¿no? Son coulombs, 5 milicoulombs. La gota número 2 tiene una carga de 8. La gota número 3 tiene una carga de 26. La gota número 58 tiene una carga de 32. La gota número 1563 tiene una carga de tanto. Y apuntarlas, eso es lo que él quería, ¿no? Repito nuevamente, para cada medición, pues él tenía que determinar la masa de la gota, porque es uno de los componentes de la carga, y para cada masa tenía que determinar esto, y eso pues no era trabajo tan trivial, había mucho esfuerzo en su experimentación. Millikan lo que hizo es balancear en su aparato varios miles de gotas, algunas 6 por 6 horas, y se dio cuenta de que la carga estaba cuantizada. Y aquí quiero parar. ¿A qué creen ustedes que se refiere? O parar no, sino hacer una pausa para reflexionar. ¿A qué creen que se refiera con que la carga estaba cuantizada y cómo se dio cuenta de eso solo con lo que hemos platicado hasta ahorita de los miles de experimentos? Alguien particípeme. Vamos, chicos. Bueno, lo de la carga cuantizada es lo que se dio cuenta que siempre era un múltiplo de un valor, ¿no? Uh -huh, uh -huh.
¿Cómo te das cuenta de eso, por ejemplo? Eh, pero no sé, o sea, mm, pero bueno, creo que no comprendí la pregunta, o sea, Sí, sí, tal vez mi pregunta es un poco ambigua. Más bien, no solo mi pregunta es un poco ambigua, sino que creo que ya, sí, de hecho creo que diste una respuesta eh, contundente y definitiva, estimado Antonio. Es múltiplo de un valor. Pero yo lo que quiero que, y que fue mi error, y lo trato de corregir ahora, es el hecho de que darte cuenta de eso a veces no es tan fácil. O en ocasiones puede no ser tan... A ver, supongamos que ustedes salen y hacen una encuesta en la calle acerca de la edad de las personas. Yo soy un extraterrestre, viene de otro país, ¿no? Viene de otro planeta. Y digo, ¿cuántos años tienes? Y alguien me dice 3 y lo apunto. Y alguien me dice 9 y lo apunto. Y alguien me dice 23 y lo apunto. Y alguien me dice 70 y lo apunto. Y alguien me dice 8 y así lo voy apuntando. ¿Me puedo dar cuenta de si sus edades son cuantizadas o no? A ver, ¿las edades son cuantizadas o no? Para eso. Sí, ¿no? Sí, yo digo que sí. sí, están ¿Sí? cuantizadas. Sí son cuantizadas. ¿Y cuál es el cuánto de edad, digamos? La unidad. Un año. El- Un año, ¿no? Porque yo al estar preguntando, lo único que me doy cuenta es que alguien me dice 3, 5, 9, 20, 22, pero nadie me dice 22.4, ¿no? O no me dicen, no me lo dicen en meses. Tal vez si todos estuviéramos de acuerdo en decir en meses, veríamos que la cuantización de la edad, pues está en meses, ¿no? En fin, en el caso de la edad, o en este ejemplo tan burdo que acabo de poner, en realidad hay unidades, esta cuantización de la edad surge por la facilidad con la que nosotros la comentamos, ¿no? Oye, ¿sabes qué? Pues 5 años, yo no voy a estar diciendo 5 años y 4 días y 26 minutos y tal. En realidad, el tiempo, en este caso, en este ejemplo que estoy poniendo, pues parece no estar cuantizado. Parece ser un continuo. Eso es una de las cosas. Yo puedo tener, si soy capaz de expresarlo, un año con 6 días, más bien con 8 meses, si quieren, con 6 días, con 4 horas, con 22 minutos, con 30 segundos, es decir, puedo ir haciendo cada vez más chiquita la unidad con 5 nanosegundos, cada vez más chiquita la unidad, para dar un valor preciso de mi edad, si ustedes así lo quieren identificar. O reflexionar. Pero el punto es que aparentemente en este caso del tiempo hay un continuo, hay una línea que tú puedes dividir en las secciones que tú quieras, pero en el caso del electrón, y eso, pues, por eso le dieron el premio Nobel a Millikan, en el caso del electrón no es así. En el caso del electrón, o perdón, de la carga, más bien, más que el electrón, en el caso de la carga que estaba acumulada en esas gotitas, la situación no era así. ¿A qué me refiero? Fíjense, tú puedes, de los experimentos anteriores de ay, ¿qué estoy haciendo? Órale, como una lupa, qué bien. Toma. Fíjense, teníamos, por ejemplo, una pelotita aquí cargada y decía, ¿cuánta carga puede acumular esta pelotita? ¿O cuál es la carga total acumulada en esta pelotita? 2 coulombs. ¿Esa puede ser una carga válida? Sí. Siempre pongo este ejemplo, perdónenme por eso. Luego,
¿Puedo tener una carga de 1 coulomb? Sí. Y si quiero tener menos carga acumulada en esta pelotita, puedo tener una carga de 1 por 10 a la... A ver, déjame ver antes de que se me vaya, ¿eh? Sí. 10 a la menos 6 coulomb. Sí puedo. ¿Sí? ¿Por qué? Porque esto es un un micro coulomb. Y puedo tener una carga menor de 1 por 10 a la menos 12 coulombs. Sí, también puedo. Ahí voy pudiendo hacer la carga, ¿no? De lo que se dio cuenta Millikan es de esto, jóvenes, que la carga más chiquita que podía tener era de 1.6, más o menos, que ahorita veo, está aquí, 1.6 por 10 a la menos 19 coulombs. Y esa es la carga que tiene el electrón. Lo que quiero comentarles aquí, o lo más importante de este descubrimiento, es que, aunque sea una carga ridículamente pequeña, la carga en el mundo, en el universo, no es un continuo. Es decir, yo puedo tener una carga de 1.6 por 10 a la menos 19 o a la 10, sí, a la menos 10, por 10 a la menos 19 coulombs. Pero no puedo tener una carga de 2 por 10 a la menos 19 coulombs. Eso no existe. 2 por 10 a la menos 19 coulombs. Ay, otra vez puse 19. Por 10. Esa carga no existe porque quien da la propiedad de carga a una pelotita que tiene una determinada carga son los electrones o los protones, y estos tienen sus cargas cuantizada, ¿no? Cuantizada, y solo tiene un valor. Un electrón también es un cuanto de carga, si ustedes quieren verlo así, y tiene un valor definido. Y tú no puedes tener un electrón y medio de carga puesto aquí, ¿no? Es decir, puedes tener 2 electrones de carga, puedes tener 3, 4, es decir, múltiplos de 1.16. Y ahora sí, una vez dicho esto, déjenme borro. Es más, fíjense. Dejé de... creo que es más fácil borrar así. Les vuelvo a compartir la pantalla. Y entonces ahora sí, esta metodología, por ejemplo, para la obtención de la carga del electrón es lo que le vale a Millikan el premio Nobel, ¿no? Si a un grupo de estudiantes se les da la masa y la distancia de separación entre los platos de un experimento de Millikan, y además se les da el voltaje y la carga de cada gota, entonces, ¿cómo determinarían la cuantización de la carga? Pues lo importante es hacer un histograma con regiones en el eje X bien definidas y que determinen el número de observaciones, ¿no? Por ejemplo, partículas, no, esto es con tamaños de partículas, perdón. Esto es nada más un ejemplo que les puse, ¿no? Determinar un delta de Q para formar el eje X y poner todas las observaciones en la región que corresponda. Una vez formado este histograma, ahora sí lo pueden dividir en regiones donde la carga básica o la carga cuantizada puedan intentar definirla como la carga que ven, ¿no? En la pelotita, y que sea multiplicada por un entero de una determinada carga. Para ver algo así, creo que sería mejor que hiciéramos este ejercicio. Fíjense. Para un experimento en un laboratorio de enseñanza, a menudo se hacen 2 cambios al experimento de Millikan. El primer cambio es que se usan bolas o bolitas de plástico de aproximadamente 1 micrómetro de diámetro, para las cuales se puede medir la masa fácil y precisamente, ya sin la necesidad de la velocidad terminal y todos estos recursos que utilizó Millikan en aquel entonces.
Las pequeñas bolitas de plástico son atomizadas en una solución, están como en solución coloidal y en realidad puede uno quitar plástico, sino de polímero para que no haya confusión o uso inapropiado de terminología. Y entonces este líquido se evapora en el aire con muchísima rapidez y las bolitas de plástico son observadas mediante un microscopio óptico en medio de las dos placas. Otra característica, otra diferencia es que ocasionalmente se bombardea esa región entre las dos placas con radiación ionizante. Por ejemplo, puede ser UV, radiación UV, o hay varias otras tipos de forma de ionizar, ¿no? O de hacer o de cargar estas pelotitas, de dejar estas pelotitas cargadas, ¿no? Y bueno, realizando muchas medidas se puede determinar que la carga, pues es esta expresión, ¿no? MGD entre B, y que es un múltiplo de la unidad. Fíjense, de la unidad de carga básica. Para el experimento que estamos describiendo, las pelotitas les podemos dar una masa ya de 5.7 por 10 a la menos 16 kilos. Y el espacio entre placas es de 4 milímetros. Por lo tanto, puede ser encontrada esta siguiente expresión. Es decir, la carga, ya multiplican todo lo que está aquí arriba y nada más van a dejar la carga de cada pelotita en términos de esta constante que ya estamos dando, porque la masa ya se mantiene constante, entre el voltaje que están midiendo ustedes en el experimento, ¿no? Entonces, miden para la partícula 1 el voltaje de menos 30 y asocian una carga de este estilo. El voltaje de 28 y asocian una carga de este estilo, tal. Van haciendo muchos experimentos, ¿no? Ves el voltaje entre las placas cuando la pelota observada está en estado estacionario. Fíjense, los dos estudiantes observaron 30 pelotitas y encontraron valores de voltaje mostrados en la siguiente tabla. En este experimento, la polaridad del voltaje se puede cambiar fácilmente. Un voltaje positivo representa una pelota con carga positiva y viceversa, ¿no? Entonces, aquí fíjense cómo le salieron las diferentes valores de carga. De hecho, por aquí veo una que tiene un valor raro. Esta, por ejemplo, ¿no? 1.55. Son problemas que ocurren al estar midiendo un montón de cosas. Este es un valor bastante raro porque pareciera, ¿no?, que está por debajo de la carga fundamental. Pero miren, ustedes ponen esos valores de carga en un histograma y el histograma va tomando confiabilidad a medida que vas haciendo más medidas. Pero no solo eso, sino que te permite identificar que cada una de estas clases, cada una de estas barras que forman el histograma, están compuestas por una forma de este estilo, ¿no? Una carga fundamental multiplicada por un múltiplo. Repito, si tú te quedas con la pregunta de cuántos años tiene cada persona en el mundo, te darías cuenta de que la edad está cuantizada en años, ¿no? Eso te das cuenta muy rápido. Por supuesto que cuando tú vas a tratar de identificar si algo está cuantizado, como en el caso de los electrones, con una carga tan minúscula como la que tienen, es mucho más difícil. Pasó años haciendo el experimento Millikan y tuvo que hacer muchísimos para conformar un histograma que tuviera una confiabilidad suficiente para dar un valor de la carga, ¿no? Los valores absolutos de la carga están graficados en el histograma. Cuando se añaden a ese histograma 70 mediciones adicionales de otros estudiantes, se identifica un claro patrón de cuantización con una carga fundamental Q0 y las áreas del histograma pues, pueden ser separadas en varios valores de n. El valor encontrado de cada Q0 para las medidas se promedia. Y para el histograma mostrado se encontró que el valor fundamental para las primeras 30 cargas era 1.7 por 10 a la menos 19 Coulomb. Y después de las 70 observaciones adicionales, se mejoró ese valor hacia 1.6 por 10 a la menos 19 Coulomb para 100 observaciones. Hay unas, si ustedes revisan la historia y estas cosas que fue haciendo Millikan,
Hay unos que dicen que Millikan cuchareó un poco sus experimentos para tener menos valor de error, pero al final pudo obtener un valor aproximado a la carga fundamental. Y lo más importante es identificar el hecho de que la carga estaba cuantizada, de que hay valores de carga que no pueden partirse ya más, ¿no? Eso es algo que yo quisiera que se quede muy claro en esta clase. Fíjense, agregué esta parte de Wikipedia que dice: a partir de 2008 el valor aceptado para la carga elemental es 1.602176487, 40 aquí por 10 a la menos 19 Coulomb, donde 40 indica la incertidumbre en las dos últimas cifras. En su conferencia Nobel, de recepción del premio Nobel, Millikan dio su medición como 1.5924 por 10 a la menos 19 Coulomb. Vean la diferencia es menor al 1%, pero es más de 5 veces, es de lo que les hablaba, ¿no? Es más de 5 veces mayor que la desviación estándar que Millikan reportó que tenía cuando recibió el premio Nobel. Básicamente lo que dice la historia es el hecho de que, pues sí, pareciera que se quedó con los resultados más bonitos para tener una desviación estándar muchísimo, o para presentar una desviación estándar muchísimo menor y darle más confiabilidad a sus datos. Esa actitud podría no ser la mejor, pero tampoco cambia. Para empezar, no sabemos si eso es completamente cierto, número uno. Y número dos, tampoco cambia el valor de la carga fundamental del electrón de manera significativa, ¿no? Y bueno, ¿hay alguna? Vamos a pasar a otro tema. Con esto acabamos en esta primera hora, 20 minutos. Revisamos dos temas que son muy importantes. El primero fue la determinación de la relación carga-masa para el electrón y el hecho de que los rayos catódicos son partículas cargadas que tienen una masa. Y después la determinación de la carga de esas partículas. Eso fue lo que debe de ir quedando bien claro. Y que vean que los experimentos que se realizaron para estos dos descubrimientos, de la manera en la que lo estamos presentando, son muy accesibles y están digamos, en congruencia con el nivel de los temas que hemos discutido en el curso, ¿no? ¿Hay alguna duda hasta este momento? ¿No? Entonces, sigamos con otro tema. Fíjense, estos temas eventualmente verán que van a tomar consistencia y empieza uno bueno, todos son muy consistentes, pero empiezan a relacionarse. Estas dos cosas que parecieran no tener relación con lo que vamos a continuación a discutir, en realidad sí la tienen y la vamos a ir analizando. Pero hagan una pausa y hagan de cuenta en esta serie o en este tipo de narrativa que estoy tratando de darle al curso como si fuera serie, piensen que es un corte a una aparente historia nueva, que es las líneas espectrales. Les quiero comentar, ¿no?, que los denominados cuerpos térmicos tienen un espectro de radiación continua y suave, que vamos a hablar o del que hablaremos más adelante. Pero los gases y los elementos químicos no tienen ese espectro de radiación tan continuo, sino que su radiación o su emisión produce luz con longitudes de onda bien definidas. Aquí me faltó, produce luz con longitudes de onda bien definidas cuando son quemados o cuando se les excita con una descarga eléctrica. Y esto se conocía desde 1800. Aquí pongo un video, aquí viene de todas formas de Physics Fun, para dar, como esto se sube a YouTube, para dar crédito a quien realizó este video.
en este caso, en este experimento, cada de estos tubos está sellado, por supuesto, y tiene contenido un elemento. Primero es hidrógeno, helio, neón, argón, criptón, xenón y nitrógeno, ¿no? Y lo que se hace es pasar una bobina para excitar el gas contenido en estos tubos. Véanlo ustedes. Bueno, terminó. Lo que yo quiero comentarles con este ejercicio que es tan ilustrativo, tan demoledor, es el hecho de que al excitar los átomos, bueno, todavía no sabemos en este estudio que estamos haciendo este paso, todavía no sabemos de qué están conformados, pero o si son átomos o si son otra cosa, pero al excitar el gas de hidrógeno con, si ustedes se fijaron que es la misma fuente de excitación, es decir, es la misma bobina. El gas de hidrógeno, con la misma fuente de excitación, produce un color diferente al gas de helio o de neón o de argón. Van produciendo colores diferentes. Entonces, lo primero que uno se debe de quedar o que se le debe de quedar en su cabeza es el hecho de que la luz que proviene de estos gases debido a una determinada excitación está relacionada con el hecho de ser ese gas, ¿no? Es decir, es característica del gas, ¿no? Y en ese sentido, desde el siglo XIX, pues se conocía ese comportamiento. Y se había estudiado la espectroscopía, es decir, se sabía de la espectroscopía, de, perdón, de la utilidad de la espectroscopía para la determinación de ciertas composiciones en gases, ¿no? ¿Cómo se hacía? Fíjense, aquí les pongo, para estudiar esas fuentes de espectros, se utiliza este espectrómetro como el de la figura que estamos poniendo aquí. Esto que está aquí, nuevamente, es un tubo para excitar los gases. Este no es otra cosa que esto que les había comentado aquí atrás, ¿no? Esto es uno de estos tubos que está en un principio al vacío y después lo rellenas con el gas que quieres estudiar. Y este alto voltaje en este caso está aquí dentro del tubo. Pero como vimos, también puede estar por detrás excitando el gas. Entonces, nuevamente voy a poner, bueno, ya no voy a, bueno, sí, a ver, ya no le voy a a ver, regreso. Le voy a poner play para que vean, que la luz que proviene de estos gases esto es azul completo, esto es como naranja, esto es otra vez como azul, pero un azul diferente, esto es como violeta, como raro ahí, ¿no? Mi pregunta es, ya que le dedicamos en el curso tanto tiempo a estudiar un poco de fenómenos electromagnéticos y vemos las ecuaciones de Maxwell y vimos que ecuaciones de onda y el espectro electromagnético, ¿alguien me puede decir qué longitud de onda tiene esta luz? Alguien abra su micrófono y dele narrativa y ayúdeme a darle narrativa al curso. Pues yo diría que entre 400 y 500 nanómetros. Gracias, Estefan.
fíjense, Estefan se va, a mi parecer, haciendo una observación muy aguda, en el sentido de que la luz parece tener digamos, un componente mayor en el color azul, y él dice, bueno, mis ojos lo pueden detectar, mis ojos detectan entre 400 y 700 nanómetros. Yo conozco que el azul está por ahí de 400 y tantos, 450 tal, y da un número en ese sentido. Es una observación aguda y a mi parecer correcta, muy, muy buena, pero yo le voy a sumar otra cosa con el objetivo de darle narrativa. Es cierto que predominantemente está esto en azul, pero lo que también es cierto es que no podemos decir a ciencia cierta o con una seguridad pasmosa que es una emisión monocromática, que solo tenga ese color o solo 600 o perdón, solo 480 o solo, ni tampoco esta. Entonces, lo que hacían pues era este espectrómetro en donde salía la luz, metían un colimador que lo único, o bueno, lo único parece como si fuera algo muy sencillo, que no lo es, pero tampoco es tan difícil. El colimador lo que hace es concentrar la luz que sale para todos lados de ese tubo y después la pasan por una rejilla de difracción. Esta rejilla de difracción les permitía identificar cuáles eran las longitudes de onda que conformaban toda la luz que venía de la descarga del tubo, ¿no? Una descarga eléctrica de un gas está contenido en un tubo a baja presión, la luz colimada pasa a través de la rejilla de difracción. Esta rejilla de difracción tiene miles de líneas por centímetro, ¿no? Hagan de cuenta que está de este estilo. Fíjense, es una cosa así, es la rejilla, y le ponen una línea aquí, otra línea acá, 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 otra línea acá. Y así, esto es una rejilla de difracción, ¿no? Le pones miles de líneas, miles de... Es más, déjenme dejar de compartir y y déjenme ver si en internet, rejilla de difracción. Eso debería de agregarlo a mi presentación, ¿no? Miren, les voy a mostrar. ¿Dónde está? Zoom. Déjenme les comparto esta pantalla. Miren, ahí están las rejillas de difracción. Bueno, aquí no las ven. Aquí hay unas, por ejemplo, de este estilo, pero una real, porque quiero que vean. Lo muevo por acá. Miren, aquí hay una rejilla. ¿La ven? Tiene muchas líneas. Tiene líneas de separación. Por ahí hacen pasar la luz, ¿no? Déjenme buscar alguna otra. O sea, miren, por ejemplo, aquí. Aquí tienen rejillas de difracción que incluso ni siquiera se puede percibir que son rejillas, ¿no? Porque están tan separadas. Miren, por ejemplo, aquí es 0.21 milímetros. Aquí es 0.8 milímetros de separación entre línea y línea de la rejilla de difracción. Les comento esto porque, ya voy a dejar de compartir aquí. Les comento, y déjenme ponerles algo más acá atrás. Uno de los objetivos del curso es que, independientemente de nuestra formación, todos lleguemos en teoría sabiendo lo mismo, ¿no? Es decir, si yo no me acuerdo de cómo, no sé si esa parte sea algún tema que revisan en química, pero si yo no me acuerdo de hacer el balanceo de una ecuación química, pues cuando yo tome mi propedéutico de química, llegué a saberlo al igual que alguien que tiene una licenciatura en química, ¿no? Pura. No tanto, por supuesto, pero algo sabré, entenderé. Y lo mismo aquí, vean ustedes que yo les quiero compartir esto. Bueno, una de las ideas es que no se presente ninguna expresión en el curso de física en el que ustedes no entiendan alguno de los términos que están ahí, o que no sepan de dónde salió,
o que digan, ah, sí, esto úsalo, pero ahí sirve. No, sino que veamos de dónde viene y que estemos confidentes, con confianza de que eso es real. Y miren, generalmente la presentan así de, ay, otra vez no la estoy compartiendo, discúlpenme, comparto la pantalla. Acuérdense ustedes cuando revisamos el experimento de Young, que venía que este pedacito, ¿no? Este pedacito que recorría más. El experimento de Young es el experimento de la doble rendija, ¿no? En donde sale la luz, es luz monocromática que viene por acá. En lugar de tener una rejilla de difracción, tienes una pantalla en donde nada más hay una rejilla aquí, otra rejilla acá. Y entonces la luz que sale por aquí es monocromática, la luz que sale por acá es monocromática, pero la que sale por acá abajo tiene que recorrer un camino mayor que la que sale por aquí para llegar a un punto que está acá. Y el hecho de que tenga que recorrer un camino mayor, que ese camino es este cateto de este triángulo, que es a seno de teta, me permite saber que va a haber un patrón de interferencia constructiva o destructiva de este estilo, ¿no? Es decir, a seno de teta, que es la distancia que recorre la distancia de más que recorre la luz que sale por la rendija de abajo, está relacionada con un determinado número de longitudes de onda de esa luz con esa onda monocromática, ¿no? Y por eso tiene esta forma. N lambda es igual a seno de teta. Cuando n es un entero, se tiene luz, aquí una franja luminosa. Cuando n es un entero más un medio, el entero más un medio que sea, se tiene una franja oscura. Tiene esta forma. Bueno, pues ahora me adelanto todas las diapositivas que me tengo que adelantar. Miren todo lo que ya hemos revisado. Ya hemos revisado bastante. Y les digo que la luz, esta rejilla de difracción, que ya les mostré que tiene un montón de líneas, me permite separar luz que no es monocromática. Aquí viene luz con un montón de longitudes de onda combinada. Me permite separar utilizando el mismo concepto. Fíjense, esta es la forma, es la ecuación que expresa la difracción máxima de la rejilla de difracción, de esta que estoy poniendo yo aquí. Lo que dice es que seno de teta es la distancia entre las líneas de la rejilla, es la distancia entre las líneas de la rejilla. N es un entero llamado número de orden. N es uno, tiene la intensidad dispersada más fuerte. Entonces, D seno de teta es igual a N por lambda, ¿no? Tiene la misma forma. Vaya, uno puede hacer un análisis y podríamos hacer otro análisis más, detallado de la forma para esta rejilla de difracción, pero ya se pueden dar cuenta por dónde va. Eso es lo único que les quiero comentar, ¿no? Y estas rejillas de difracción, si ustedes se dan cuenta, requieren para poder determinar qué lambdas están presentes en luz que tiene muchas longitudes de onda combinadas, requieren tener menores distancias de separación entre líneas. Es decir, entre menor distancia de separación entre líneas tengas en estas rejillas de difracción, pues más efectiva es tu rejilla de difracción para poder separar las lambdas que se encuentran contenidas, las lambdas, las longitudes, las diferentes componentes de longitudes de onda que se encuentran contenidas en la luz que emites aquí, ¿no? Y bueno, entonces, el patrón de luz resultante que se observa en la pantalla tiene bandas y áreas oscuras, es llamado espectro de líneas, como el que ustedes más o menos ya intuyen que está o que se produce. En 1860, Bunsen y Kirchhoff vieron que las longitudes de onda de ese espectro de líneas lo que permitía era la identificación de los elementos químicos o la composición de los materiales. Claro está, ya por todo lo que discutimos, que la luz que proviene de quemar o de excitar cada material, pues está relacionada con su composición, ¿no? Y bueno, déjenme también hacer una pausa en este sentido, porque eventualmente es esto lo que nosotros utilizaremos, o no nosotros en nuestro repaso, sino lo que estos científicos brillantes hicieron en su época o utilizaron para poder intentar determinar la estructura de
de la materia, ¿no? Y que eventualmente iremos dando un repaso también de eso. Entonces, se pudieron hacer rejillas de difracción de más y más líneas y la espectroscopía de fluorescencia pues se hizo más útil. Independientemente de saber cuál era digamos, cuál era la estructura de la materia para este gas o para el otro o tal, era de mucha utilidad porque te permitía identificar, mira, aquí tienes neón, aquí tienes argón y aquí tienes otro material y tú úsalo y haznos la vida más fácil a la humanidad. Y ahí lo íbamos así. Pero en específico, también se prestó atención al espectro del Sol, con la esperanza de entender el origen de su luz, ¿no? Es decir, a ver de qué estaba hecho, o cómo es que se produce la luz, o tal, ¿no? Se estudiaba también eso. Y bueno, durante una parte importante del siglo XIX, algunos químicos pensaban que, en específico, el átomo de hidrógeno era el que podía ser un constituyente de átomos más pesados, como si el oro, por ejemplo, o el átomo de oro, si es que existía tal cosa, hablando en el terreno, viéndonos en esa época, como si el átomo de oro estuviera compuesto por muchos átomos de hidrógeno. Y eso fue porque podían determinar estas relaciones carga-masa en diferentes elementos, ¿no? O en diferentes gases. Y claro, se daban cuenta que la relación carga-masa del átomo de hidrógeno, pues era la menor, ¿no? O cuál, no, la mayor. Sí, la mayor, porque tenía la masa en la parte de abajo. O sea, sabían que la carga parecía, podían determinar bien la carga, pero la masa era más chiquita y les daba un mayor valor, ¿no? Entonces decían, ¿sabes qué? El hidrógeno es el que pesa menos y posiblemente es el que constituye o el que forma otros elementos. Y fue por eso, por el hecho de su carácter más fundamental, por su peso menor, es que se ha estudiado o se estudió desde ese momento y verán, ya en este curso propedéutico no nos da tanto tiempo como para estudiar el átomo de hidrógeno a profundidad con la ecuación de Schrödinger, pero verán que también es muy importante para nosotros y para entender muchas cosas de la tabla periódica, ¿no? Entonces, pero bueno, por eso el hidrógeno fue objeto de mucho estudio y lo quiero comentar en esta forma narrativa que estoy tratando de dar al curso, ¿no? Entonces, bueno, en 1885, Balmer obtuvo una fórmula empírica que ajustaba 4 líneas conocidas hasta ese momento del espectro de hidrógeno, 4 líneas visibles, y algunas más en el ultravioleta después fueron identificadas también en estrellas blancas. Les comento esto, Balmer era un matemático que que desarrolló esta fórmula empírica, ustedes lo pueden buscar, con una apuesta. Lo hizo con un amigo. Él no estaba relacionado o no estaba trabajando tanto en la espectroscopía. Él pues tenía amigos que trabajaban en la espectroscopía, no recuerdo quién fue el que le propuso eso, pero Balmer era un matemático que le gustaba encontrar relaciones entre números, ¿no? Mira, si divides estos otros dos entre siempre te da tal, ¿no? Encontraba relaciones, lo hacía como hobby, ¿no? Y este otro amigo le dice, mira, tenemos nosotros siempre que queremos identificar si tenemos hidrógeno, le hacemos espectroscopía de fluorescencia aquí, o bueno, hacemos su espectrofotometría, y nos da estas líneas, nos dice, nos da esta luz, nos da luz de 390 nanómetros, no me acuerdo cuáles son, ahorita los vamos a revisar, 400 y tantos, 600 y tantos y tal. ¿Cómo crees que hay, le pregunta a Balmer, ¿crees que haya alguna relación entre estas 4 longitudes de onda que nos da? Y le dice Balmer a su amigo, que repito, no sé quién era, le dice, sí, seguro que hay, yo la puedo encontrar. Y entonces apostaron
y estuvo ahí trabajando un rato hasta que encontró esa fórmula empírica. Ojo, tampoco sé si lo hizo en ese mismo momento o se fue a su casa y trabajó con las 4 líneas y luego encontró la fórmula empírica. No lo sé. Pero lo que sí sé es que Ballmer ganó la apuesta y llega y le dice, ¿sabes qué? Aquí está. Esta es la fórmula que relaciona las líneas que tú puedes obtener, ¿no? Le dice, mira, si tú a esta fórmula le metes aquí acá, le pones 3, entonces tú vas a tener 3 al cuadrado entre, bueno, 3 por 3 al cuadrado es 9, 9 menos 4, 5. Entonces te queda 5, multiplícalo por 364.56 y aquí vas a tener la longitud de onda de la primera línea que tú puedes detectar. ¿Qué te parece? Y lo hizo. Es más, déjenme hacerlo a mí. Aquí y ustedes háganlo si tienen ahí una calculadora a mano, ¿no? A ver. Agarra y dice en 9. A ver. Eso es 9 menos 4, 5. Okay. 9 entre 5, 1.8 por 364.56. Entonces es 656 nanómetros, ¿no? Y luego dice, oye, y te vas a encontrar otra de estas líneas, la que sigue, la que tú ya has medido siempre, que me dijiste, la puedes determinar usando esa fórmula si aquí en lugar de ponerle 3, le pones 4, ¿no? Entonces dices, es 16 menos 4 es 12, ¿no? Entonces es 16 entre 12. Ahí está calculado, está muy fea. 16 entre 12 es 1.33 por 364.56. Me da 486 nanómetros, ¿no? Fíjense, primero le había dado ¿cuál fue? Ay, miren, no se queda aquí en el historial. Bueno, 600 y tantos, y la segunda es 486. Y así, con esta fórmula empírica, pueden relacionar las líneas que le salían. Cuando te dice, oye, pues qué interesante, ¿no? Pues sí, le pagó su apuesta y se fueron a tomar otra cerveza, seguramente sería, ¿no? Pero el punto es que si uno pone aquí el valor de, no sé, más altos o menores, si se queda con esta fórmula, esta no es tan conveniente. Y les voy a decir, ustedes verán por qué podría no ser inconveniente si siguen sacando valores de diferentes líneas usando esta fórmula. Ustedes ya me dirán, yo les recomiendo hacerlo como un ejercicio, como una tarea, y verán que por qué no es tan conveniente. Es la misma fórmula, la mismita, si ustedes sacan el recíproco, nada más que cuando ya tengan el resultado, pues le vuelven a sacar el recíproco y ya está. Si, por ejemplo, pongo 1 sobre lambda y saco el recíproco de esta parte, me queda, fíjense, 1 sobre lambda, 1 sobre 364 tal, y nada más paso lo de abajo para arriba y lo de arriba para abajo, me queda este recíproco. Saco, ¿no? este valor para dejar toda la constante aquí afuera y fíjense cómo me queda 1 sobre 2 al cuadrado menos 1 sobre k al cuadrado, ¿no? Multiplicado por toda esta constante. Y esta constante que está aquí afuera, 4 entre 364.56, es algo que se llama constante de Rydberg, ¿no? Lo que resulta, esta es una ecuación empírica. Sigue siendo empírica porque salió de esta apuesta que hizo Ballmer en este bar, pero ahora es un poquito más general, ¿no? Es una ecuación empírica más general para calcular las longitudes de onda del hidrógeno. Y esta ya se llama ecuación de Rydberg. Vean ustedes que aquí, para la primera,
para la primera definición que viene de esta serie de Balmer, se dejó aquí 2. Pero aquí se sustituye 2 por n para que tú des el valor que quieras a este n, ¿no? No 2, no puede ser 1, puede ser, ahorita veremos, ¿no? Puede ser 4 y veremos cómo cambia esto. Pero lo que más me importa que se quede en el video y en ustedes, porque estos ejercicios sí vienen en el examen, vaya, sí los he encontrado en el examen, es que estos números, si ustedes, si nosotros platicamos, a mi parecer, la clase como la hemos estado platicando, podemos darnos cuenta de que lambda puede tomar cualquier número, que lambda es lo que yo estoy buscando y que esta ecuación de Rydberg viene de esta apuesta en donde Balmer le dice a este señor con el que hizo la apuesta, estos son enteros, ¿sabes? Porque lo que estoy buscando es una relación, estos son enteros. Entonces, cuando yo trabaje con la ecuación de Rydberg, quiero que estén claros que estos son enteros. No le vayan ustedes a poner ahí valores 1.5, 1. Tal. No, porque viene de eso, de hacer esa apuesta y de que tenés que encontrar una relación y tal. Estos son valores enteros. Entonces, a ustedes les pueden preguntar, oiga, dígame cuáles son las longitudes de onda que se puede encontrar para la serie de Lyman, ¿no? Ahorita veremos qué es eso. Y entonces tiene uno que poner valores enteros aquí en la ecuación de Rydberg. Fíjense, entonces, RH, como les comentaba, es llamada constante de Rydberg y es válida para el hidrógeno. Su valor es 1.096 por 10 a la 7 metros a la menos 1. Claro está, ¿por qué metros a la menos 1? Porque estos son valores, son números enteros, no tienen unidades, no nada. Y lo que me da esta ecuación de Rydberg es el recíproco de la longitud de onda, y la longitud de onda se mide en metros, y por eso la constante de Rydberg tiene estas unidades de metros a metros, ¿no? Y entonces, fíjense, acuérdense que de esta ecuación este es el recíproco de la ecuación de Balmer, que traía 2, pues nosotros podemos decir que n es igual a 2 corresponde a las series de Balmer. Y en este caso, K siempre es mayor que n. Hay series para las líneas espectrales del hidrógeno, digamos, hay más series, ¿no? Aquí hay otras más series, no solo las de Balmer, no solo para las cuales n vale 2, sino otras, y fueron descubiertas en diferentes años cuando la tecnología fue mejorando. Esto de cuando la tecnología fue mejorando está relacionado con el hecho de que las rejillas de difracción que se podían hacer tenían distancias de separación entre líneas cada vez más chiquitas, ¿no? Cada vez menores, y por lo tanto podías definir mejor las lambdas que se podían separar. Pero no solo eso, sino que había líneas espectrales que no se podían identificar porque no estaban en el rango visible, ¿no? Del espectro electromagnético. No la podías ver. Y también tenías que encontrar métodos para detectar esas líneas, ¿no? Fíjense, Lyman pone, Lyman es el conjunto de series en donde L vale 1 y donde K vale más de 1, pero puede valer 2, 3, 4, 5, 6. Vean ustedes cómo sacan la serie de Lyman. De una vez les digo porque, repito, esto puede a veces venir en el examen, ¿no? Saque usted las longitudes de onda para el átomo de hidrógeno de las series de Lyman. Ah, muy bien. Entonces, yo meto aquí el valor de 1 y le doy aquí acá 2. Y eso me da la primera longitud de onda. Luego, sigo dejando el valor de 1 aquí porque estoy sacando las series de Lyman y pongo aquí el valor 3. Ahí tengo la segunda longitud de onda. Luego, sigo dejando el valor de 1 aquí y le pongo acá 4, 5, 6 y 7. Y saco el número. Ah, mira, para las series de Lyman me salen estas longitudes de onda. La primera está en tanto, la segunda en tanto, la tercera está en tanto. Oiga, saque usted las series de Balmer. Ah, perfecto. Con Balmer no empiezo aquí dándole el valor de 1. Le doy valor de 2 y aquí le doy valor, siempre es mayor al valor de n. Le doy 3.
Luego le doy 4, dejo fijo acá 2 y le doy 4, 5, 6 y ya saco todas las series de Balmer. Oiga, saque las de Paschen. Ah, bueno, Paschen es 3 y K es mayor que 3. Las de Bracket, N es 4 y K es mayor que 4. Y las de Font, N es 5 y K es mayor que 5, ¿no? Y todo eso es. Para eso vamos a hacer un ejercicio que nos aclara rápidamente eso. Dice, las líneas visibles de las series de Balmer fueron observadas primero porque eran las más fáciles de ver. Y además, otra de las cosas, porque son las que utilizó el amigo de Balmer para plantearle la apuesta con la que sacó la ecuación empírica que estamos viendo, ¿no? Entonces, por eso, muestre ahora que las longitudes de onda de las líneas espectrales en las series de Lyman, que tienen n igual a 1 y Paschen con n igual a 3, no se encuentran en la región visible del espectro electromagnético. Dice, encuentre las longitudes de onda para las 4 líneas visibles del hidrógeno atómico y asuma que la región del visible no asuma. Usted sabe que la región del visible es de 400 y 700 nanómetros. Vamos a usar esa expresión para las series de Lyman. Fíjense, aquí está. Vean, ponen 1 sobre n al cuadrado, que es 1 porque es la serie de Lyman, siempre va a ser 1, ¿no? Y aquí les queda 1 sobre k al cuadrado y k al cuadrado empieza a darle valor de 2, luego de 3. Para el valor de 2 le da 121 nanómetros. Está en el ultravioleta. Para el valor de 3 le da 102 nanómetros, que también está en el ultravioleta e incluso tiene una menor longitud de onda que este. Es decir, se va, incluso cuando n vale 3, esto se va todavía más alejando del visible, se va yendo más lejos del 400 nanómetros, que es la longitud de onda más pequeña que nosotros podemos ver, ¿no? Luego sigue. Fíjense, ahora vamos a evaluar las series de Balmer. Balmer le pone aquí 2, entonces me queda un cuarto siempre, y este tiene que valer 3 o más, ¿no? Le queda 1 sobre 9. La primera que encuentra es 656 nanómetros. Esta está en el rojo y sí se ve, es una de las de Balmer. Luego, aquí en lugar de darle 3, le da 4, hace todos los calculitos aquí muy fáciles y le da 486. También está entre el azul y el verde, ¿no? Sí se alcanza a ver. Luego aquí le da 5, esto sigue manteniéndose constante, hace todos los calculitos, le saca el recíproco, acuérdense, y les da 434 y se queda en el violeta, ¿no? Ya está muy cerca. Luego uno le pone aquí 6 a las de Balmer y le da 410, está en el violeta. Luego le pone 7 a las de Balmer y ya está en 397 y está ya en el ultravioleta, ¿no? Y así va sacando las ecuaciones, las ondas, ¿no? Por ejemplo, por lo tanto, para 7 y valores más altos de K estarán en la región del ultravioleta para las series de Balmer. Las 4 líneas para K igual a 3, 4, 5 y 6 de las series de Balmer son las que son visibles. Pero la línea de 400 nanómetros, que es la que sale cuando le da uno el valor de K igual a 6, es difícil de ver porque está en la región, porque apenas está en la región visible del espectro y tiene una intensidad también muy, muy débil. Las siguientes series para N3 son nombradas son nombradas por Paschen y tienen el siguientes longitudes de onda, ¿no? Acuérdense, aquí ponen 1 n a la 3, n al cuadrado. Aquí n va a valer 3, les queda siempre un noveno. Y miren cómo les queda. Les queda 4 aquí. La primera línea les da en 1876 nanómetros, la primera línea de lambda, que está en el infrarrojo. Luego la segunda está en 1282, sigue en el infrarrojo, pero acercándose cada vez más al límite superior de lo que podemos ver en el espectro visible, que es 700 nanómetros, ¿no? Y si uno le pone aquí un valor infinito, aquí le puso 5, ¿no? Pero si aquí uno le pone 50 al cuadrado, pues es casi infinito para el 1 novenos que queda aquí, o sea, esto es casi 0, ¿no? Este valor se hace casi 0 cuando pones un valor muy alto aquí, y entonces me queda 1 sobre 9 siempre. Fíjense cómo en todas las series, por la fórmula de
por la fórmula de Rydberg que tenemos aquí, para todas las series, cualquier valor que tengas aquí, 1, 2 o 3 o 4, tal, siempre que le das valores muy altos acá, esto se vuelve 0, ¿no? Y cuando se vuelve 0, esto se llama, ¿dónde está? Cuando esto de abajo, el denominador se vuelve casi infinito, esto se vuelve 0, y eso se llama el límite de la serie, ¿no? El límite de la serie es la longitud de onda más pequeña que puede aparecer para cada serie, y ese límite puede ser determinado cuando acá vale infinito, y en el caso de las series de Paschen, el límite de la serie nos da un valor de longitud de onda de 820 nanómetros, ¿no? Que de todas formas sigue en el infrarrojo, sigue por encima de los 700 nanómetros que podemos ver. Y bueno, yo creo que hasta aquí lo dejamos. Empezamos radiación de cuerpo negro la próxima clase. Y no sé si alguien tenga alguna duda. ¿No? ¿Todo bien? Bueno, entonces dejaré de... Todo bien. Sí, gracias. Gracias.